Bueno, seguimos con el DOM y vamos a ver el tema de selectores CSS, que en realidad ya hemos empezado. Como dijimos, hemos organizado un curso de JavaScript sin la necesidad en un principio de presentar casi conceptos de HTML y CSS. Recién ahora, con el API del DOM, hemos comenzado a ver los elementos HTML, por ejemplo, el párrafo, divisiones, listas desordenadas, los list items, los inputs, etc. Y cómo manipularlos, lo más importante, cómo los hemos manipulado desde JavaScript. También a partir de ahora vamos a ir introduciendo lentamente los primeros conceptos de CSS para poder interactuar también con JavaScript. ¿Sí? Acá hay estos tres círculos y vamos a ver que uno desde JavaScript interactúa con el HTML y lo mismo de JavaScript vamos a interactuar con CSS. Igual que HTML, tenemos que tener en cuenta que CSS no es un lenguaje de programación. ¿Sí? HTML, lenguaje de marcado. ¿Qué es CSS? CSS significa Cascading Style Sheet, que es hojas de estilo en cascada traducido. Es un lenguaje de diseño, hay que tener en cuenta, utilizado para definir el estilo y la presentación del documento HTML. CSS permite separar la presentación visual de un documento HTML de su contenido, lo que permite a los desarrolladores de aplicaciones y sitios web crear diseños y estilos coherentes y uniformes. Los desarrolladores pueden crear hojas de estilo que definen reglas para cómo se deben mostrar cada elemento del sitio web. CSS proporciona una gran variedad de opciones de diseño como cambios de color, tipografías, tamaño de fuente, fondo, bordes, posiciones de los elementos HTML, entre otros. Los desarrolladores pueden crear sus propias hojas de estilo personalizadas, que es lo que vamos a hacer nosotros normalmente, o pueden utilizar hojas de estilo predefinidas de un framework. Hay uno de los frameworks más famosos hace unos años que surgido, que es Bootstrap. Entonces uno podría utilizar hojas de estilo ya desarrolladas por otros. Pero nosotros nos vamos a concentrar en su momento cuando las utilicemos, vamos a estar tratando de hacer personalizadas las hojas de estilo. Hay que tener en cuenta, podemos observar con un ejemplo cómo una página HTML se ve sin una hoja de estilo. Acá vemos esta página sin la hoja de estilo y luego de aplicarle una hoja de estilo. Yo lo he traído acá y veamos, justamente lo tengo en funcionamiento. Es la misma, es el mismo contenido y como vemos sin la hoja de estilo, como se puede ver una tabla de datos, los enlaces, otros enlaces y cómo estas listas no ordenadas, cómo las podemos darle un formato particular con hojas de estilo. Fíjense acá con el mouse uno se posiciona encima y hay unas pequeñas animaciones, pero es mucho más legible esta página que se le aplicó una hoja de estilo a esta otra página que no tiene una hoja de estilo. Es mucho más legible para el operador, ¿sí? Entonces nosotros, más que estudiar exhaustivamente CSS, lo vamos a ir introduciendo, ¿de acuerdo? Pero no vamos a hacer videos específicos de hojas de estilos, así como no hemos hecho de HTML. ¿Cómo incorporamos una hoja de estilo? Vamos a ver, eso sí, en este video, cómo hacer para llegar a incorporarla dentro de la página. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a abrir y vamos a crear una página. Vamos a hacer programa 247. Bueno, la idea que la hoja de estilo normalmente se incorpora en otro archivo separado. Igual que habíamos visto cuando los archivos JavaScript, lo más lógico que va a estar en un archivo separado. Lo mismo surge con las hojas de estilo. Conviene después, cuando uno trabaja realmente, no incorporarlo en la misma página, porque acá se va a poder utilizar entre distintos archivos HTML. Vamos a crear otro archivo que se va a llamar programa 247, pero con extensión CSS. Entonces, programa 247.css. No es obligatorio que se llame igual. Y acá es donde uno va a definir las reglas de estilo. Pero como este archivo fíjense, vamos a hacer un pequeño archivo, página. Vamos a decir, por ejemplo, que diga sistema de
estructuración. Vamos a poner un párrafo con texto. Cuando uno quiere escribir texto, un texto largo sin escribirlo uno pone lorem y da enter y nos genera todo un párrafo con esta cita de Cicerón. Pero la idea es para que uno cuando la vea en el navegador pueda ver el formato. Bueno, básicamente es un texto cualquiera, pero muy usado por los diseñadores este texto de Cicerón, el lorem ipsum que se llama. Bueno, ahí vemos la página sin estilo. Si uno quiere aplicar estilo, fíjense, vamos a decirle que vamos a utilizar los selectores. Lo que vamos a tener en cuenta, a ver si volvemos un poco acá, vamos a ver, CSS funciona a partir de los selectores. Los selectores ya los hemos estado utilizando desde JavaScript para seleccionar nodos del DOM y poder manipularlos. En forma idéntica, eso es muy importante, con CSS utilizamos los mismos selectores para aplicar estilos a los elementos HTML. O sea, si yo quiero aplicar un estilo a los elementos H1, yo diré, seleccionamos, ahí ponemos el nombre del elemento HTML y vamos a decir que el tipo de fuente, el font, o vamos al tamaño de fuente, le vamos a decir que es de 36 píxeles. Todos los títulos H1 van a ser de 36 píxeles. Y le vamos a decir que es de color gris. Hay una constante que se llama gray. Ahí vamos terminando con esta, ya va a ser la sintaxis, después vamos a ver de las reglas que definimos para los estilos. Y el background color lo vamos a hacer de color amarillo, por ejemplo. Y finalmente que el texto text align salga centrado. Pero hasta acá, si nos fijamos, no hay ningún cambio. ¿Cómo hacemos para relacionar el archivo HTML o este archivo CSS con el archivo HTML? Tenemos que agregar un nuevo elemento HTML. Normalmente se incorpora acá en el head y es el elemento link, que tiene dos propiedades normalmente que inicializamos. Rel con style sheet, que indicamos que es una hoja de estilo, y en la propiedad href indicamos el nombre de del archivo de la hoja de estilo, que es el programa 247.css. Fíjense, ahí nos ayuda y nos lo trae. Entonces con eso, fíjense, ahora actualizo y ya automáticamente cuando el navegador carga el programa 247.html, cuando encuentra los H1, no toma el estilo por defecto, sino que le aplica el tamaño de fuente 36 puntos, color gris, si vemos el color, es el color de la letra, background, el color de fondo, el título, los títulos ocupan siempre todo el ancho que pueden, y el text align aparece centrado. ¿Sí? Entonces, si yo esto lo comento, para comentar con control barra, esto es la sintaxis para los comentarios dentro de HTML. Es el signo menor admiración, guión, guión. Todo esto es el comentario y finaliza un comentario con guión, guión mayor. No confundamos con los comentarios de JavaScript, que decíamos que, si recordamos, comentarios de JavaScript, los comentarios de línea y los comentarios de bloque barra asterisco barra, estos son los comentarios de bloque en el lenguaje JavaScript. Acuérdense que acá es un programa de JavaScript, acá estamos en el HTML. Entonces, si los comentarios, fíjense que ahí, si yo actualizo, la hoja de estilo está desactiva porque está comentada. Si lo saco con control barra en el Visual Studio Code, ya de nuevo se aplica el estilo. Supongamos que podemos aplicar estilo, vamos a hacer para los elementos H1, hagamos también para los párrafos. Entonces ahí selecciono, digo, para todos los párrafos lo que quiero que font family, el tipo de fuente que sea Verdana. Acá está todo, nos ayuda el Visual Studio Code. Si no estuviera Verdana, va a tomar Geneva, si no Tahoma, si no Sans Serif. Pero es de izquierda a derecha. Verdana es muy común, por lo tanto todos los navegadores tienen. Podemos ver que ahí aparece tipo de letra Verdana. Podemos cambiar el tamaño de letra, font
size y lo hacemos de 16 píxeles. ¿Sí? Ahí en realidad ya se está actualizando. Si yo tuviera, por ejemplo, y quisiera, acá si hay otro párrafo, lo mismo. Fíjense, otro párrafo, lorem, también a todos los párrafos se le va a aplicar esa regla de estilo, porque estoy diciendo que todos los párrafos tengan esa regla de estilo. Supongo que yo tuviese un botón que diga ID botón 1 y el value, el texto que muestre que sea confirmar. ¿Sí? Hasta acá hay un botón pero sin estilo y yo quiero aplicar este estilo que haya dos botones, el botón 1, el botón 2, cancelar, y yo nada más quiero aplicar el estilo acá al de confirmar. Entonces yo podría el otro selector que ya vimos, el de ID, acá se acuerdan con el numeral, y yo le voy a decir que al botón 1, perdón, ahí faltó el nombre del identificador, al botón 1 agregue un padding que es una almohadilla o espacio entre el texto. A ver, para entenderse bien, fíjense que aparece 10 píxeles arriba, abajo, a izquierda y a derecha dentro del rectángulo del botón, entre el contenido que es el texto y el borde del botón. En cambio, el otro botón no se le aplicó el estilo, solamente cuando utilizamos por el ID se le aplica a ese elemento en particular. Al otro, por ejemplo, botón 2, supongamos este padding lo hacemos de 5 píxeles. Y ahí ya se le aplicó 5 píxeles, vemos. ¿Sí? A medida que como se está grabando automáticamente, por eso se está actualizando acá. Y supongamos que yo quisiera que este párrafo, hacer otro párrafo y se le aplique uno en particular de estilos. Yo puedo definirle, por ejemplo, un ID que sea párrafo final, que se llame con este ID. Entonces yo defino párrafo final y las reglas de estilo que le voy a definir, por ejemplo, el font style, y acá le ponemos itálica. Entonces el párrafo que se va a agregar ahora utiliza, porque es afectado por el párrafo, sale también tipo Verdana, tamaño de píxeles 16, y también se le aplica a este párrafo en particular que sea el estilo de letra que sea itálica. Por eso aparece itálica distinto a las otras. O sea, se le van sumando, ¿sí? Acá se le suma el estilo que se le aplica al elemento párrafo y también al ID párrafo final. ¿Sí? Se van generando estas situaciones. Y bueno, y no mucho más de eso. CSS ya vamos a ver que es más amplio y complejo que HTML, como vamos a ver a medida que avancemos, pero creo que como programadores tenemos que dar un abordaje distinto al que se enfrentan los diseñadores web. Los diseñadores web son muy fuertes en las hojas de estilo, por ejemplo. Creo que como programadores debemos ser muy fuertes en los algoritmos nosotros que implementamos. Y a medida que dispongamos de tiempo podemos introducirnos y entender los principios del diseño de las interfaces visuales del web. ¿Sí? O sea, nuestro camino es distinto, en el cual nos vamos a concentrar en los algoritmos y a medida que necesitemos iremos aplicando reglas de estilo para que nuestra aplicación se vea correctamente y que sea funcional también. Bueno, hasta acá en la presentación de este concepto de las hojas de estilo. Gracias.